Hola amigos suscriptores de Capacítate, bienvenidos un viernes más a este Platicando con un servidor Adolfo Espinosa. Recuerden que estamos todos los viernes en vivo a las 11 de la mañana a través de Facebook Capacítate. Entonces, bueno, pues te invito a que nos sigas en este programa en donde platicamos de temas que para algunos pueden parecer bastante interesantes, que tengan que ver con lo que es el desarrollo de la conciencia, con el crecimiento espiritual, lo que viene siendo el desarrollo personal. Entonces, bueno, pues el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que tiene que ver con por qué hay tantas personas que le temen a la muerte. Para hablar de este tema, que es un tema muy profundo, que es un tema interesantísimo, porque uno de los principales miedos en Occidente es justamente a morir, y ahorita vamos a ver por qué. Muchas veces, y bueno, para poder adentrarnos en este tema, tendría que comenzar a platicar un poquito de otro que tiene que ver con lo que es el apego, ¿sí? Para poderme ir explicando conforme vayamos avanzando en el tema. Entonces, en primer lugar, vamos a pensar en una persona común y corriente que tiene a sus hijos, tiene 2 o 3 niños de 4, 5, 7 años de edad y pues de alguna manera los está formando, llámese mamá o papá. Los llevamos a la escuela, pues los educamos, les enseñamos a cruzar una calle, los ayudamos a estudiar, a hacer las tareas, vamos por ellos a la escuela, les hacemos de comer, etc. Estamos constantemente atendiéndolos porque a esas edades pues todavía quizá ellos no tienen la capacidad, los recursos para llevar a cabo y poder pues valerse por sí mismos, ¿verdad? Entonces, conforme nosotros vamos, conforme nuestros hijos van creciendo, pues en teoría, y digo en teoría porque muy pocas veces ocurre esto, en teoría, poco a poco deberíamos de irles delegando ciertas responsabilidades para que ellos fueran asumiendo estas tareas y fueran formándose, fueran aprendiendo, para que al paso del tiempo llegara el punto en donde nuestros hijos dejaran de necesitarnos. En sociedades como, en culturas como la mexicana, pues es muy común que de pronto tengamos a nuestros hijos y nuestros hijos van creciendo y ya tienen 20, 30 años y seguimos cada vez que vienen a vernos a casa, si no es que viven en nuestra casa, pues los atendemos, los cuidamos, los apapachamos, les damos de comer, incluso les podemos dar hasta dinero. Me ha tocado ver casos de personas que pues el hijo ya tiene arriba de 30 años y no estudia, no trabaja y simplemente se la pasa en casa, quizá jugando videojuegos o quizá simplemente mirando televisión. Entonces, vamos a empezar por ahí. Si nosotros, de alguna manera, hola Pati, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte. Si nosotros de alguna manera llevamos a cabo ese tipo de formación con nuestros hijos, en donde en vez de enseñarles a ser autosuficientes, lo único que les enseñamos es a depender de nosotros, pues entonces vamos a tener un apego con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros hijos nos van a necesitar, yo no voy a poder soltar a mi hijo. Imagínate si tú vas a soltar a tu hijo de 2 años, cuando todavía no sabe ni siquiera hacerse de comer él solo. Si tú vas a soltar a tu hijo de 2 años, cuando tiene que ir a una escuela que está a 20 cuadras de donde tú vives, pues apenas está aprendiendo a caminar, por supuesto que no lo puedes soltar, tu hijo te necesita. Pero llega un momento en donde nuestra edad ya es la adecuada para no necesitar a nuestros padres. Sin embargo, nosotros como padres seguimos cobijando, seguimos protegiendo. En nombre del amor decimos, es que son nuestros hijos, es lo máximo y si les pasara algo yo no me lo perdonaría. Y vemos a personas que llevan a sus hijos a la universidad casi de la mano y los esperan en el momento en que salen para que de inmediato se suban al carro y regresen a salvo a casa. Entonces, bueno, estamos viviendo tiempos difíciles, por supuesto, estamos viviendo tiempos difíciles, pero
no nos damos cuenta de que con esta circunstancia de delito que se está viviendo en ciudades como México, tendemos a sobreproteger, tendemos a no permitirle a ciertas personas que se desarrollen, que sean autosuficientes, por lo cual esas personas están pegadas a nosotros. Y bueno, pues seguramente algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la muerte? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ver esto con que le tenga yo miedo a morir o no? Si nosotros nos ponemos a observar a una persona que ya está en su lecho de muerte y esa persona se asocia con su ego, ya hemos platicado mucho del ego. Recuerden que el ego... Hola Estela, ¿cómo estás? Saludos a Portugal desde México, un gusto saludarte. Entonces, si nosotros vemos a una persona que está en el lecho de muerte y esa persona tiene la creencia de que una vez que muere todo acaba, porque literalmente pasa, pero en un punto, ahorita lo vamos a explicar, pero en otro no. Esa persona a nivel de ego tiene todos sus registros, toda su historia, sus apegos, la gente que depende de ella, la gente que está sufriendo porque esta persona quizá está a punto de morir, etc. Y en muchas ocasiones llega a ocurrir que todos esos apegos que tenemos con nuestro ego, todas esas personas que dependen de nosotros, todas esas personas que están sufriendo y que no quieren que muramos, entonces hacen que nosotros nos resistamos a la vida. Es muy común ver a personas en ese momento tan especial en donde van a pasar a la muerte, en donde van a liberarse de esta existencia de ego en este mundo circunscrito, en donde justo ese momento de transición se sienten aterradas. Las vemos que están desesperadas y que se están agarrando a la vida como pueden. Vemos también a personas que ya están muy enfermas y que no se mueren y no se mueren y no se mueren. Hola Vero, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Y decimos, ¿qué pasa? Ya el individuo tiene que descansar, pero por algo se aferra, nos aferramos a la vida, tenemos pánico en morir. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, y voy a retomar un poco este tema del ego, nosotros creemos que somos lo que está instalado en nuestro ego. ¿Sí? Nosotros creemos que somos el nombre que nos pusieron. Nosotros creemos que somos la licenciatura que estudiamos. Nosotros creemos que somos el trabajo que desempeñamos. Entonces pasamos toda una vida desempeñando roles, siendo etiquetados por esos roles, con la total idea de que nosotros somos eso. Nosotros entonces somos el papá, entonces yo soy la mamá, yo soy el licenciado en administración de empresas, yo soy el líder sindical, yo soy... y nos ponemos muchos títulos, que todos esos títulos se encuentran instalados en el ego. Nosotros no somos eso. Es por esto que cuando, y ahorita regreso al tema de la muerte, cuando una persona, vamos a hablar de un hombre que está acostumbrado y que desde pequeño estuvo acostumbrado a que fue a la escuela, terminó una licenciatura y después se puso a trabajar, como lo hizo quizás su papá, como lo hizo su abuelo. Es una persona que dedicó su vida al trabajo, a crecer en el trabajo y a obtener ciertos títulos, cierta jerarquía. Esa persona se sentía poderosa, se sentía fuerte, esa persona se sentía capaz, esa persona quizá fue muy buen proveedor. Entonces su ego lo fue inflando en donde se sentía que era algo grande, pero no por su ser, sino por los actos que llevaba a cabo. Por ese ego, por esos premios que ganó, por ese dinero que tiene acumulado en el banco, etc. Entonces la persona cree que es ese dinero, cree que es
esos títulos, cree que es esa jerarquía que tiene en el trabajo. Cuando esa persona viene un recorte de personal y se queda sin trabajo, y vamos a pensar que ya tiene 58, 60 años y que ya no tan fácil va a conseguir trabajo, es muy común, o incluso cuando se jubilan, sobre todo los hombres en una sociedad como la nuestra, es muy común que entren en depresión. Es muy común que poco tiempo después empiecen a enfermar y en una de esas hasta mueran. ¿Por qué? Porque ellos ya murieron días, meses o años atrás. ¿En qué momento murieron? En el momento en que se quedaron sin trabajo. Esas personas, como se asociaban, hola Zulma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Como esas personas creían que ellos eran ese título, que ellos eran sus ganancias económicas, sus lujos, etc. Una vez que se quedan sin trabajo, entonces, ¿ahora qué soy? Esa persona se siente terriblemente triste, esa persona puede entrar en estados de ansiedad, de depresión, porque cree que ya no es nada. Y ahí tenemos esa asociación entre lo que yo soy y mi ego, esa idea, esa fantasía de que yo soy mi ego, soy lo que hago, soy el título, soy el nombre, son las relaciones que tengo. Ajá. Entonces, es por eso que una persona con estas características, cuando se queda sin trabajo, cae en este tipo de estados depresivos, porque entonces siente que ya no es el que era antes. Ajá. Entonces, muchas veces se caen en depresión, incluso enfermedad y muerte. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en sociedades como la mexicana, y bueno, ya no tanto actualmente, porque ahora la mujer ya desempeña otros roles que con anterioridad no era tan común. Pero antes veíamos, por ejemplo, a la mamá dedicada completamente a casa, en donde se dedicaba pues a sacar adelante la casa y sobre todo a lo que era la educación o a lo que es la educación de los hijos. Esa mujer dedicó gran parte de su vida a formar a sus hijos y los llevaba a un lado y la tarea y se los llevaba a la actividad y que la danza y el inglés y la guitarra, etc. Y veíamos a la mamá pegada con los hijos, ¿sí? Y se sentía muy orgullosa de los logros que tenían sus hijos y entonces de alguna forma esa persona se sentía que era alguien, que era importante, pero siempre a través de sus actividades, no a través de su esencia, a través de lo que hacía, ¿sí? Y veíamos en las reuniones de familia la mamá presumiendo a sus hijos y haciéndose grande como pavo real cuando el hijo se titulaba y cuando el hijo sacaba un diploma o cuando tuvo novia, etc. Entonces, uno de los fenómenos que se da, que se le conoce como el nido vacío, es una vez que los hijos se van de casa. En el caso de la mujer que estuvo dedicando tanto tiempo a sus hijos y que como mamá se llenaba, ahora que ya no funge como mamá porque quizá tus hijos se fueron a vivir al extranjero, entonces te sientes vacío, entonces sientes que una parte de ti muere y te sientes mal y entras en depresión. Y no queremos que eso ocurra, por eso también se da este fenómeno enfermo en donde de pronto las mamás quieren que estén los hijos con ellas y no importa que estés aquí, no importa que no te desarrolles como individuo, no importa que no tengas pareja, estamos hablando de no tener pareja en esa circunstancia, ya luego hablaremos de otras. No importa que no trabajes, no importa que no estudies, pero me haces compañía. Y yo te hago tu caldito caliente, y yo te sirvo, y yo te trato bien, y yo te trato bonito. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivir sin ti. Yo estoy apegada como mamá o como papá, estoy apegado a ti. Entonces lo que hago es que te controlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te necesito. Para yo estar bien necesito que tú estés conmigo. Entonces empiezo a controlarte, te empiezo a sostener, no quiero que te vayas. Si vas con los amigos,
me preocupo mucho. Si tienes novia y ya van bien los planes con la novia, me incomodo, me siento triste, te vas a ir de viaje y estoy llorando. ¿Por qué? Porque hay mucho dolor, porque hay apego con esa persona. ¿Por qué? Porque yo necesito a esa persona, yo necesito ser mamá, yo necesito ser trabajador como hombre, necesito tener un empleo, tener un buen puesto. Porque si a mí me quitas eso, que es lo que yo creí que era, ¿sí? Parece ser que vivimos para llevar a cabo la experiencia de mamá o vivimos para llevar a cabo la experiencia de hombre trabajador, ¿sí? Hombre generador de recursos, de dinero. Entonces, cuando por alguna circunstancia de la vida nos quitan a esos hijos o los hijos se van, por alguna circunstancia de la vida me quitan, me retiran de ese trabajo, siento que no valgo absolutamente nada y comienzo a pensar que para qué ya estoy aquí. Ajá. He visto gran cantidad de casos de mamás que manipulan terriblemente a sus hijos, en donde ellas, por supuesto que no se dan cuenta, pero porque al final, si nos ponemos a observar la lógica que utilizan o el discurso mental que tienen para tener aquí al hijo, es que la ciudad está muy complicada, entonces yo apoyo a mi hijo. Es que ahorita mi hijo no tiene trabajo, ¿en dónde va a vivir? Entonces los queremos aquí, cerquita de nosotros, con muchos pretextos. ¿Cómo tu hijo va a quererse ir de la casa si en tu casa tiene comida, si en tu casa tiene gas, todos los servicios, no paga renta, se puede despertar a la hora que le da la gana? Está muy cómodo estar ahí. De alguna forma, el caos que se podría presentar en la vida de tu hijo al salir a la vida, ¿sí? Al no tener en dónde vivir, al no tener que comer, ese caos tú se lo estás resolviendo. Y volvemos al mismo punto. Tu hijo depende de ti. Al resolverle tú ese caos que se podría presentar en la vida a tu hijo no tiene las habilidades y las capacidades necesarias para poder resolver su propio caos. Porque tú se lo resuelves, tú le pagas la renta, tú le das de comer, tú le das dinero, no importa que trabaje o estudie, tiene absolutamente todo aquí, tiene una persona que resuelve su caos. Entonces no le permites a tu hijo crecer. ¿Por qué? Porque si él crece y aprende a resolver su propio caos, con toda seguridad va a querer ser independiente. Con toda seguridad va a querer tener su propio departamento, su propio alimento, su propio trabajo, responsabilidades, etc. Y hay veces que eso no nos gusta, porque entonces la mamá que está pegada desde el punto de vista de ego a su hijo y siente que ella es mamá y para eso está aquí, entonces si tú te vas, pues a mí ¿qué me dejas? ¿Ahora qué voy a hacer yo? Entonces como que no volteamos a ver tanto eso y justificamos, es que mi hijo ahorita está pasando por un problema muy fuerte, terminó con su novia, es que le diagnosticaron tal trastorno mental, e inventamos una gran cantidad de pretextos para tener a nuestros hijos ahí, para que nosotros podamos llevar a cabo esa función de padres y que nuestro hijo siga necesitándonos. Aquí el gran problema es que nuestro hijo ya tiene 25, ya tiene 30 años, ¿sí? Si habláramos de la salud mental y emocional, hola Rosy, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Si habláramos de la salud mental y emocional de nuestro hijo, nos daríamos cuenta de que nuestro hijo está enfermo, ¿sí? Porque él debería ya de haber generado recursos para enfrentar ya su propia vida, sus propios caos, y no los tiene. Entonces, cuando nosotros, Juan, ¿cómo estás? Buen día. Cuando nosotros llevamos a cabo este tipo de apegos, no nos damos cuenta de que estoy haciendo que mi hijo me necesite. O en el caso del ejemplo del hombre, yo necesito mi trabajo para poder estar en armonía. Entonces, todo esto se va a ir gestando a nivel de ego y me va a hacer que yo formule una serie de ideas, de creencias, de que la vida es o debe de ser de esta manera. Y opinamos, es que
yo creo que los hijos deberían estar con sus padres, yo creo que sí es importante que sean independientes, pero uno nunca deja de ser mamá. Y ahí vemos a las mamás todos los días hablando con los hijos, cómo están, a qué hora salió, a qué hora llegó, si le fue bien, cómo sigue de la gripita, etcétera. ¿Qué hacemos con esto? Apegos. Estamos generando necesidades en los otros, las cuales deberían de ser satisfechas por ellos mismos, ¿sí? Entonces, ¿y por qué les digo todo esto? ¿Qué tiene que ver esto otra vez con el tema del día de hoy? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Bueno, pues tiene absolutamente todo que ver. ¿Por qué? Porque si tú, recordemos que el ego es únicamente es nuestro aparato psíquico en donde guardamos toda la información. El que yo me vaya desarrollando, vaya evolucionando y vaya aprendiendo a liberarme de mi ego, tiene que ver con empezar a vivir muchas muertes estando en vida. Liberarme de mi ego es desprenderme, ¿sí?, de esos apegos. Es educar, es formar a un hijo para que no nos necesite, darles absolutamente todas las herramientas para que él pueda vivir su vida independientemente de que yo esté a su lado o no esté a su lado. Cuando mi hijo se forma, es independiente, tiene la capacidad mental, psicológica, emocional para poder enfrentar la vida sin mi presencia, sin mi apoyo, entonces en ese momento mi hijo ya no me necesita. ¿Qué pasaría si te fueras a morir cuando tienes hijos de 3, 4 años de edad? Heidi, ¿cómo estás? Bienvenida. Lo primero que ocurre es que cuando estamos enfermos, mi preocupación, ¿cuál es? Mis hijos. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos solos? Me necesitan. ¿Qué pasa si toda mi familia depende económicamente de mí? Yo genero una gran riqueza y por esa gran riqueza mis hijos no trabajan, mi esposa está en la casa y de pronto me muero. Y hay gente que dice, pues le compro un seguro a mi marido, ¿sí? Pero no se trata de eso. ¿Qué ocurre? Que hay una gran cantidad de gente que depende de mí. Entonces, si yo estoy al borde de la vida y esas personas no saben salir adelante, no son independientes, no saben ganarse la vida, etc., entonces me voy a querer resistir a la vida. ¿Por qué? Porque hay gente que me necesita. Ese es el apego. Estoy apegado a esa persona porque necesita de mí, ¿sí? Porque de alguna manera no sabe resolver, entonces eso me apega a esa persona. Cuando nosotros vamos evolucionando en conciencia, hola Marco, buen día, qué gusto saludarte. Cuando nosotros vamos evolucionando en conciencia y vamos poco a poco desprendiéndonos de nuestro ego, de nuestra personalidad, y nos empezamos a dar cuenta de que ni soy el licenciado, que simplemente estudié una licenciatura, pero no soy eso, que ni siquiera soy el nombre que me pusieron, simplemente fueron mis padres al registro civil a ponerme ese nombre, pero que yo no soy en esencia eso. Cuando me doy cuenta de que lo único que he vivido a través de mi vida son experiencias y tengo la capacidad de una manera madura tener relaciones de desapego, muchas veces se llega a confundir. Hay gente que cuando yo les digo es que yo quiero que no me necesites, llegan a asociar ese deseo de que tú no me necesites como una falta de amor. Y por el contrario, es uno de los actos más grandes de amor que podemos hacer por el otro, es darle todos los recursos, bueno, en primer lugar a nosotros mismos, pero tener un tipo de relación con ese individuo en donde ni esa persona me necesita a mí, ni yo necesite a esa persona. Porque si yo estoy contigo porque te necesito, de alguna forma, hola Juan, ¿cómo estás? De alguna forma, la pregunta es, ¿realmente te amo? ¿Realmente estoy contigo porque conectamos en amor?
O estoy contigo porque te necesito, porque me estoy muriendo, me estoy ahogando yo solo. No sé estar conmigo, tengo pánico a estar solo. Entonces te tomo, te controlo y te dejo junto a mí. ¿Realmente eso es amor? Por supuesto que no. Cuando una persona, cuando yo no te necesito y tú no me necesitas, cuando yo soy un completo y tú eres un completo, entonces se puede dar lo que es el amor verdadero. Entonces, cuando nosotros de alguna u otra forma nos apegamos a ese tipo de relaciones y decimos que te amo y por eso te controlo y no quiero que salgas y quiero que hagas todo lo que yo te digo, ¿por qué? ¿Por qué hacemos ese tipo de cosas? Porque tenemos miedo a estar con nosotros mismos, no sabemos estar con nosotros mismos. Como no sabemos estar con nosotros mismos, entonces te tomo porque te necesito, hay apego. Ese tipo de relaciones, a la hora de que llegue el momento de nuestra muerte, nos van a aterrar, ¿sí? ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo ya no te voy a tener? Ya no te voy a volver a ver. Ya no voy a volver ya no voy a recordar mi historia. Marco nos comenta, uno cree que es muy necesario, cuando no estando todo se tiene que reacomodar y seguir su curso como un río. Exactamente, exactamente. De alguna forma, nosotros al generar ese tipo de relaciones de apegos con el trabajo, con los hijos, con la pareja, etcétera, ¿qué ocurre? Que se da este fenómeno de necesidad. Yo te necesito a ti, entonces no te vayas a morir, ¿eh? O es más, yo me muero primero. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Yo me muero primero y después tú. ¿Por qué decimos eso? Porque si tú te mueres, yo te necesito, entonces yo voy a sufrir, yo te voy a extrañar. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la vida yo solo? No, 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 no te mueras. Pero yo no quiero que te mueras, no por amor. Yo no quiero que te mueras por temor, porque yo no sé estar conmigo, ¿sí? Entonces por eso quiero que tú satisfagas una necesidad propia. No te vayas a morir. He visto gente, conozco pacientes que me han platicado de personas que no se pueden morir porque sienten que cómo le va a ser la mujer, que cómo le van a ser los hijos. Y lo vemos con enfermedades en donde ya están sufriendo terriblemente y no se pueden morir porque cómo le van a ser los demás. La gente a su alrededor, la familia, por favor, papá, no te mueras. Y la mujer, te prohíbo que te mueras, no puedes morirte. Y el hombre con todos sus dolores, pero está luchando la vida y la muerte. Cuando nosotros nos damos cuenta de que no somos el trabajo, de que no somos la mamá o el papá, que esas solo son experiencias, pero nos quitamos esa etiqueta y reconocemos que nosotros somos algo más que mamá, algo más que un licenciado, algo más que simplemente una cuenta bancaria. Cuando nos damos cuenta de esto, ocurre que cuando te liberas de tu ego, cuando realmente te puedes disociar de él y darte cuenta de que aquí estamos simplemente para ser felices, para vivir experiencias, entonces nosotros lo que hacemos es que nos relajamos. Si yo tengo la seguridad de que mis hijos no me necesitan, si yo tengo la seguridad de que mi esposa no me necesita porque es independiente, porque es una persona que sabe estar con ella misma, por supuesto que nos va a doler la muerte de un familiar, lo vamos a extrañar, pero no lo necesitamos. Para todos aquellos tanatólogos que están viendo este video, ellos saben perfectamente bien que es mucho más complicada la muerte de un individuo cuando mucha gente depende de él que la muerte de un individuo cuando los que están a su alrededor son completamente independientes. Por supuesto que nos va a doler la partida de ese ser querido, por supuesto que lo vamos a extrañar, pero no lo necesitamos, ¿sí? Esa persona entonces, cuando no lo necesita ni él necesita a otros, ¿qué quiere decir? Que se puede liberar de su ego, que puede soltar el ego. Ajá. Cuando yo tengo la capacidad de soltar mi ego, cuando yo tengo la capacidad de decir yo no soy eso que instalé aquí, esos programas, y suelto esos programas, ocurre
que generamos un fenómeno de conexión con el todo. Ajá. Ocurre que se lleva a cabo dejamos de estar en tanto contacto con lo particular, ¿sí? Y empezamos a conectar con lo general. Dejamos de estar en la partícula y comenzamos a estar en la onda. Ya no tengo que estar tan apurado con tantos pendientes que me apegan aquí a este plano terrenal. No. ¿Por qué? Porque tú no me necesitas, tú tampoco me necesitas. Yo sé estar conmigo, yo no te necesito, y en ese momento, a través del desapego, puedo soltar todo lo que es el ego y puedo conectar con el todo. A eso se le conoce en el budismo como la muerte del ego. Y cuando nosotros, por eso algún maestro oriental decía, hay que aprender a morir en vida para que una vez que estemos muertos comencemos a vivir. Ajá. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad de en vida matar a mi ego, desprendiéndome de él a través del desapego, entonces me voy a dar cuenta de que la muerte no es mala. No tendría yo por qué tenerle miedo a la muerte, al contrario, la muerte simplemente es un proceso. Entiendo ahora sí que mi estadía en este plano estaba arraigado a un ego. Ahorita leo tu comentario, Heidi. Claro que sí, muchas gracias. De alguna manera nosotros, al tener esa capacidad de desapegarnos de lo mundano, ¿sí? Al tener la capacidad de haber formado a individuos independientes que no me necesiten, para eso necesito tener yo la capacidad de estar conmigo, ¿sí? De estar en soledad, de no necesitar, para poder buscar que el otro no me necesite y no caer en esa dinámica patológica. Lo primero que tengo que aprender es a yo no necesitar, ¿sí? A desapegarme yo. Cuando eso se logra, muchas gracias, Pati, ahorita leo tu comentario. Cuando eso ocurre, entonces podemos soltar, nos sentimos relajados, ¿sí? Es un respirar en total paz, en total tranquilidad, y hay mucha gente que dice, ahora sí me puedo ir, ¿sí? Ahora sí me puedo ir, y en ese momento soltamos y la persona muere. Recuerden que estamos muriendo, en este caso desde el plano físico. Cuando una persona muere en el plano físico, forzosamente viene la muerte del ego, de la cual hablan los budistas. ¿Por qué? Porque tu aparato psíquico, porque tu personalidad ya no va a existir. O sea, y eso es justamente lo que nosotros buscamos a través de ciertas técnicas en donde llevamos a cabo prácticas para liberarnos de esa personalidad, ¿sí? Cuando mueres físicamente, te guste o no, vas a llevar a cabo la muerte del ego. ¿Qué quiere decir? Que todos tus registros, todas tus asociaciones con tu gente, con tu historia, etcétera, va a morir. El problema es que creemos, como yo creo que soy mi ego, entonces si va a morir ese ego, eso que yo creo que soy, si van a morir todas esas asociaciones de historia, de relación, etcétera, entonces siento pánico y no quiero morir y me aferro a la vida. Pero cuando me doy cuenta de que yo no soy eso, yo no soy ese ego, si yo soy esencia, ese ego es pura fantasía. Cuando yo me doy cuenta de eso en vida, entonces me doy cuenta de que yo puedo morir en vida. Y cuando pienso en la muerte física, entonces ya no hay miedo. Yo ya solté desde antes, yo ya no tengo apegos, yo formé a individuos responsables, y acuérdate que el desapego no es irte a vivir un monte tú solo y dejar esposa, hijos y todo, no, el desapego es poder estar con relaciones sanas, independientes, que cada quien tenga su capacidad de salir adelante,
que no nos necesitemos los unos a los otros, que tengamos la capacidad, estoy hablando desde el punto de vista psicológico, emocional, por supuesto que nos necesitamos para todo, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista ego, emoción. Entonces, cuando nosotros formamos ese tipo de relaciones sanas, ese tipo de relaciones maduras, yo puedo vivir en familia y es donde ahora sí vamos a poder estar en una relación de amor, ¿sí? Pero ni yo te necesito, ni tú me necesitas, pero aún así estoy contigo porque te amo, no porque te necesito. Ahora sí es cuando se da la verdadera relación de amor. Y el día que esa persona se fue a vivir a Nueva York, claro que nos va a doler su partida, pero ni él nos necesita, ni nosotros lo necesitamos, ¿sí? Y el día que papá, mamá o los abuelos, de alguna forma, dejen de estar con nosotros, mueran, entonces los vamos a extrañar, por supuesto, nos va a extrañar, por supuesto, pero él no nos necesitaba, entonces murió cuando tenía que morir. No tuvo la necesidad de aferrarse a la vida, al contrario, recibió la muerte con amor, ¿sí? Y yo, a través del amor, permití que esa persona se fuera, en amor hacia la muerte, que solo es la muerte física, hacia la conexión con la fuente original, con la luz, con Dios, como le quieras llamar, con el todo. Mucha gente que lleva a cabo meditación y que ya tiene un trabajo importante con la meditación puede lograr esta muerte del ego a través de la meditación. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa si ese individuo de pronto dijera, yo ya no quiero regresar a mi ego, yo ya me quiero quedar acá? ¿Qué pasaría? Una buena pregunta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer aquí un poquito los mensajes. Primero el de Heidi. Y bueno, dice Heidi, duele mucho cuando los hijos se van a vivir lejos de donde uno vive, pero tenemos que aprender a vivir, desearles lo mejor y ser felices, disfrutar la vida. Mi madre murió muy joven y aprendí a vivir sin ella, tuve que ser fuerte. Efectivamente, Heidi. Todo esto que dices se dice muy sencillo, pero llevarlo a cabo es algo duro, sobre todo cuando vivimos en sociedades como la nuestra. Exactamente, hay que aprender a ser felices. Recuerda que tu felicidad está aquí. Aquí y ahora, no hay ahí entonces. Tu equilibrio es aquí y ahora, no hay ahí entonces. Luego Patti nos comenta, así es Adolfo, la propuesta es que el viaje sea mucho más ligero, más bondadoso. Excelente tema, como siempre tus pláticas, al contrario Patti, muchas gracias a ti. Miren, aquí está mi mamá. Hola mami, ¿cómo estás? Dice, totalmente de acuerdo con tus comentarios, es una tranquilidad poder aceptar que llegue la muerte y cuando Dios quiera que tenga que llegar. Así es, te mando un saludo mamá, un abrazote, me da mucho gusto que estés viendo el video. Efectivamente así es, y los hinduistas dicen con mucha frecuencia que en la vida hay que prepararnos para la muerte. Los hinduistas se preparan durante muchos años para morir, porque entienden a la perfección que morir solo es un proceso para vivir. Cuando nosotros a través de ciertas prácticas logramos esa liberación del ego, puedes entender a qué se refieren toda esta filosofía oriental cuando hablan de lo que es la muerte y por qué ellos, cuando un ser muere, festejan, por qué ellos están cantando, están aplaudiendo, están bailando y tú dices, ¿cómo es posible que estén haciendo eso cuando acaba de fallecer el papá, mamá, los abuelos? Porque ellos entienden que solo han muerto en este plano físico. La energía simplemente se transforma. Entonces, esa es la razón principal por lo cual le tememos a la muerte. ¿Por qué? Porque creemos que somos nuestros egos. Y cuando el ego se empieza a apagar, cuando el ego empieza a desaparecer, nos aferramos porque creemos que ya no hay nada más. Y yo te voy a decir algo, la única fantasía que ocurre en todo esto es el ego.
El ego es fantasía, todo lo demás es real. Cuando tienes la capacidad de liberarte de esa fantasía, vas a poder morir en vida y, como dicen este maestro oriental, cuando aprendes a morir en vida, solo entonces empiezas a vivir. Entonces, bueno, pues espero que este video les haya gustado. Por favor, si tienen comentarios, pues háganmelo saber, escríbanme, no importa que sea fuera del horario en vivo. Ya saben que nos estamos viendo todos los viernes a las 11 de la mañana. Y para mí este video es un video especial porque justamente el día de hoy cumplimos un año de estar haciendo estos videos. Entonces, bueno, pues el día de hoy estamos festejando nuestro primer aniversario. Esperemos que sean muchos más. Entonces, pues muchas gracias. Nos estaremos viendo por acá el próximo viernes, 11 de la mañana. Yo, como siempre, pues te deseo un excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias y hasta luego.